Buenos días. Qué bonito es ver a la Iglesia de Cristo, ver esas caras sonrientes, esas visitas que nos llenan de alegría, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, pues el día de hoy traigo un mensaje para toda la Iglesia en Cristo. El título es Aprende a poner a Dios primero. Y ese título lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Para eso quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 31 en adelante. Mateo 6, versículo 31 en adelante. Y quiero que sea la misma palabra de Dios diciéndonos este mensaje. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Si vemos la palabra de Dios, nos dice algo muy sabio, ¿verdad? Este mensaje, aprende a poner a Dios primero, trae 3 puntos. El primer punto es, no dejes que algo distinto a la fe domine tu mente. ¿Cómo hacer para que algo diferente a nuestra fe no domine nuestra mente? Bueno, pues una de las respuestas sería orar y leer la palabra de Dios, ¿verdad? Donde un cristiano busca la palabra de Dios, se renueva la mente, porque constantemente busca a Dios, ora y confía en Dios, lee y obedece en Dios. Entonces, si llevamos nuestros pensamientos a Cristo, ¿qué podremos recibir? Esa renovación, eso que nos hace ver mucho más allá de lo que nosotros no vemos, ¿verdad? Para nosotros los hombres es imposible muchas cosas, pero para Dios no. Él hace milagros, Él hace lo imposible en todos nosotros. Por eso debemos estar ahí, siempre buscándolo. Y para eso llegamos al segundo punto, rápidamente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué debe ser así? Porque la palabra lo enseña. Y para eso quiero que sigamos leyendo el versículo 33. Dice así: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesiten. Es claro, ¿verdad? Es un versículo, pero es un versículo muy profundo. Es un versículo que nos dice, busquen a Dios primero. Busquen a Dios. Entonces, vamos a mirar nuestra cotidianidad, lo que hacemos a diario, ¿verdad? Preguntémonos, ¿será que lo que hacemos a diario sí le damos el primer lugar a Dios? Esa respuesta siempre debe ser lo que hablamos en este estudio. Démosle el primer lugar a Dios. ¿Dónde? En nuestro día. En nuestro día. Y más adelante vamos a ver por qué nuestro día. Dice, en su cotidianidad sigues dándole el primer lugar a Dios. No de palabra, sino de conducta. Pues así vas a ver la respuesta de Dios. Porque somos muchos los que creemos en Dios, ¿verdad? Tú estás en el trabajo y le preguntas a un compañero, ¿tú crees en Dios? ¿Qué nos responde? Claro, yo creo en Dios. Pero ¿cuál sería la diferencia si todos creemos en Dios? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y alguien que cree en Dios? Sencillo, lo hablábamos esta mañana con los hermanos que estaban en la iglesia, y es la obediencia, ¿cierto? Es el principio básico.
Si tú no obedeces, pues muy difícilmente vas a ser un cristiano, porque curiosamente la gente del mundo también cree en Dios. La diferencia es que ellos siempre dicen esto: yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo lo dejo en su iglesia, pero a mí déjeme por este camino. A mí me va bien. Yo en este momento, la verdad, no necesito de Dios. Son arrogantes, ¿verdad? Y si hablas con algún empresario, lo primero que te dice es: no tengo tiempo para perder en cuestiones religiosas, porque mi vida depende del dinero. Y es triste escuchar a muchos hablar esto, pero pasa. Ese es el segundo punto. Y en ese segundo punto existe algo que es material, que es terrenal y que lo vivimos todo el tiempo. ¿Qué puede ser? Las añadiduras. Las añadiduras es algo que Dios nos da, ¿verdad? Cuando tú obedeces a Dios, Dios te da una añadidura. Y por eso dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará por añadidura. Pero ¿qué pasa? Hacemos todo lo contrario. Ponemos primero a la añadidura y luego a Dios. Y para esto hay un ejemplo. Hubo una persona que le pidió a Dios que le diera una barbería, ¿cierto? Y Dios le dio la barbería. La persona dijo: gloria a Dios, Dios me ha bendecido, me ha dado una barbería. Y esta persona en su barbería colocaba música cristiana. Entonces, en esta barbería no solo iban los predicadores, los evangelistas, los líderes, no, iba toda clase de personas. Entonces, cuando está en la situación, ven, y a ti de pronto los clientes no te dicen nada por escuchar todo el día este tipo de música. Sí, hermano, la verdad sí. Y le dije: ¿y tú qué haces? Me dice: hermano, pues yo entendí algo, y es que Dios me dio esta bendición, por tanto, esta barbería le pertenece a Dios, y yo le doy gloria a Dios, y el que quiera peluquearse, de alguna u otra forma, va a escuchar la música de Dios, y de esa forma, mientras yo trabajo, algo le va a quedar al que se viene a peluquear. Y yo dije: bonito, excelente testimonio. Y si ustedes me lo preguntan, esa persona usted la ve y usted diría: esa persona no es cristiana. Tal vez su apariencia no representa un Cristo, pero a veces las añadiduras debemos colocarlas es en Dios, no en nosotros mismos. A veces Dios nos bendice, nos da cosas materiales, y qué triste es ver que uno prefiera la cosa material que a Dios. Entonces, por eso este ejemplo de la barbería, así debe ser la añadidura. Nosotros no debemos dejar que las añadiduras nos dejen a Dios en segundo lugar, por nada del mundo. Dios debe ser el primer lugar. Las añadiduras no se priorizan por encima de Dios. Aquel que pone a Dios en primer lugar y entiende que es el Señor de señores y Rey de reyes, simplemente va en obediencia. Va en obediencia. No vas a prosperar nunca, jamás, donde haya pecado. No vas a prosperar. Y no estamos hablando de prosperar materialmente. No estamos hablando de prosperar financieramente. Estamos hablando de prosperar espiritualmente. Y la gloria es para Dios cuando lleguen esas añadiduras. No son para ti. Nosotros no nos vamos a llevar nada. Ni los títulos colgados en la pared, ni las fotos de selfie de Facebook,
ni los mejores restaurantes, ni las casas, ni los carros, ni las motos, ni las cuentas bancarias. Nosotros no nos vamos a llevar nada de eso. ¿Por qué nos gloriamos de eso? ¿Por qué sacamos pecho? Eso no es de Dios. Por eso es importante poner a Dios en primer lugar. Quiero que veamos algo que pasó en el Antiguo Testamento, y para eso quiero que vayamos al libro de Ageo. Es un libro que muchos no han visto, de hecho ni lo han escuchado. Ageo, capítulo 1, está en el Antiguo Testamento. Busquémoslo. Ageo, capítulo 1. Aquí el Señor nos habla de qué pasa cuando tú colocas primero esas añadiduras que a Dios. Dios dice, ya todos estamos ahí, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero si es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas, ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no son satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. ¿Sí ven cómo nos habla la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara. Hay que poner a Dios en primer lugar. Hay que ponerlo. Él debe ser tu prioridad desde que te levantes. Lo primero que debes hacer es que estas rodillas toquen el piso, que esta frente toque el piso. Póstrate ante Dios, no lo dudes. Póstrate ante Dios. Eso debe ser lo primero que debes hacer. ¿Para qué? Para que no sean las añadiduras por encima de Dios. Cuando tú te humillas, Dios te enaltece. Pero cuando tú te exaltas, Dios te humilla. Tú decides cómo le sirves a Dios. Y ahora quiero que volvamos al libro de Mateo, pero esta vez en Mateo, capítulo 13, versículo 22. Está ahí adelante, 4 libros. Mateo, capítulo 13, versículo 22. Dice: ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. ¿Sí ven cómo nos habla Dios todo el tiempo, verdad? Y para eso llegamos al tercer punto, que nos dice: vive cada día con su afán. Es decir, cada día viene con su propia oración. Yo no puedo hacer una oración ayer, repetirla hoy, mañana, toda la semana y todo el mes. No, cada día tiene su propio afán. Es decir, cada día debe venir con su propia oración, dependiendo de Dios, ¿verdad? Entonces, miremos el ejemplo del maná. Cada día Dios les daba el sustento. ¿Por qué creen que Dios no decía, bueno, vamos a hacerlo quincenal? Cada 15 días vienes, recoges y te vas. ¿O por qué no lo hacía mensual? Mensual, vienes, coges tu canastica y la divides en los 30 días. Porque el Señor dice, cada día tiene su propio afán.
A veces estamos sentados, escuchando, y nuestra mente, ay, en la tarde, sí, tengo ese partido, no, y hoy toca ganar, porque si no, no clasificamos. Y otros dicen, uy, hermano, ojalá hoy no se demore tanto el culto porque, no, es que me invitaron a almorzar y yo no puedo llegar tarde. Imagínense, yo llegando tarde y casi me invitan y voy a llegar tarde. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada día tiene su propio afán. Hablaba con un hermano y le decía, se vino el agua. Le dije, gloria a Dios, porque hoy nadie va a tener afán. Nadie va a tener afán, ¿cierto? Curiosamente, cuando llueve, ahí sí esperamos. Y qué triste es ver que ahí sí puede esperar la comida, ahí sí puede esperar el partido, ahí sí puede esperar todo. Pero ojo, mucho cuidado, hermanos. Pon a Dios en primer lugar. Y con ese tercer punto, dice, disfruta de hoy, camina, lo que el Señor te da es más grande de lo que imaginas. Obedece, porque el justo no vive por vista, sino por fe. Nuestra fe es la que nos lleva a ser obedientes. Nuestra fe es la que nos da esa paz, esa tranquilidad, poder venir un domingo a la iglesia sin afán, con nuestro corazón dispuesto a escuchar a Dios. ¿Qué es tan importante que no sea Dios? ¿Acaso hay algo más importante que Dios? No creo, ¿verdad, hermanos? Dios busca que le den el primer lugar para manifestar su gloria de una manera poderosa. Ninguno, escuchen bien, hermanos, ninguno que puso a Dios de primero le fue mal en la vida. Ninguno. Pero todo el que puso a Dios de último siempre termina perdiendo algo. Y los testimonios los hemos visto en la iglesia de Cristo y en muchas más iglesias, ¿verdad? ¿Cuántos años de vida, hermano, perdí allá en el mundo, pudiendo haber estado acá, congregándome? ¿Saben por qué pasa eso? Porque primero estuvo la añadidura. Porque primero estuvo la bendición. Porque es que si Dios me da, es porque yo estoy haciendo las cosas bien. Y puede que sí. Pero lo que está mal es que pongas esa añadidura por encima de Dios. Eso no debe pasar. Lo principal es Dios. Ahora, descubre un propósito mayor. ¿Qué lugar? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué lugar ocupa Dios hoy en tu vida? ¿Si le estás dando el número 1 a Dios? ¿Dios sí ocupa ese primer lugar? ¿O estamos pensando en el trabajo? Cuando trabajas en una empresa, cumples un horario, ¿verdad? Si no llega a las 7 de la mañana, tarde. 3 llegadas tarde, adiós. ¿Se imaginan que Dios hiciera esto mismo en la iglesia? 3 llegadas tarde y te vas. Curioso, ¿no? Nos preocupamos por cumplirle al mundo y nos demoramos por hacerlo con el Señor. ¿Ocupa Dios ese primer lugar en tu vida? Confía con sinceridad todo el tiempo para que no te distraigas. Las relaciones se fortalecen con un corazón sincero. No solamente es venir y hablar bonito, eso lo hace cualquiera. Lo que debemos hacer es obedecer, que nuestra vida cambie, que nos demos cuenta que con el pasar del tiempo vamos dejando todo aquello que algún día pensamos que no podíamos y que un día nos postramos de rodillas y le entregamos a Dios esas cargas. Señor, ayúdame, no puedo más, no puedo más.
Y hoy en día la gloria y la honra sea para Él, porque ya no es carga. Dios se la ha llevado, porque Dios transforma nuestras vidas. Dios te moldea. Lo hablábamos en la clase de jóvenes. Hay que tocar a la puerta, buscar a Dios, abrir ese manual de vida, leerlo. Pero no como dice Mateo 6:13, solamente oidores. Hay que ser hacedores de la palabra de Dios, porque por el oír llega la fe, ¿cierto? Pero la transformación y la renovación es por el hacer. Hay que hacer, hermanos. Hoy es el momento de decidir. Dios no busca perfección, sino decisión. Y esa decisión lleva acción y fe. Si tú tienes acción y fe, obedeces a Dios, nunca vas a entrar en vergüenza. Y con esto no te quiero decir que vas a entrar al arco iris. No, ya, yo obedezco, hago todo lo que Dios me dice y automáticamente me llega la bendición. No. Hermano, recuerde que buscar a Dios es estar preparado. Y preparado para el camino donde hay piedras y donde hay espinos y donde los vas a sentir. Pero es allí donde Dios va a probar tu fe. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿O solo lo buscas en lo bueno? Ay, Dios mío, gracias, me diste esto, me diste aquello. Pero cuando están problemas, en vez de buscar a Dios, venga hermano, usted no tiene que me preste ahí una plática. ¿A quién estamos buscando? ¿De verdad estamos buscando a Dios? ¿O está nuestra mente sesgada en el mundo pasajero? Hermanos, hay un principio muy básico. Y es, cuando uno lee la palabra de Dios, haga caso. ¿Ya? Haga caso. Suena sencillo, suena fácil, pero así es. Cuando tú decides colocarle tu vida a Dios, cuando tú te entregas a Dios, es fácil. Porque Dios no te pone pruebas que tú no puedes superar. Si Dios te puso esa prueba, tú no puedes decir, no, Señor, pero ¿cómo me vas a enviar esto? No, si Dios te puso esa prueba, es porque Él sabe que tú puedes. Dios conoce nuestros corazones y Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Él sabe todo, absolutamente todo lo que necesitamos. No dudes que Él te lo va a dar, pero también entiende que cuando entres por ese túnel y estés en oscuridad, no tienes que ser sino tú mismo esa luz para encontrar la salida. Porque tú eres la luz de Cristo. Tú tienes que ser un servidor. Tú tienes que ser ese medio que Dios utiliza para edificarnos los unos a los otros. Tú no puedes ir por el mundo diciendo yo. Y es que yo. Y ese yo se va haciendo más grande. Porque el orgullo y la arrogancia te esclaviza. Que toda la gloria y la honra siempre sea para Dios. Cuando tú busques a Dios, búscalo con un corazón sincero. Aquí no estamos los santos, aquellos que nos visitan. Aquí estamos todos los pecadores, que buscamos a Dios día a día, por cambiar nuestras vidas, por ser mejores, por ayudar a los demás. No pensemos solo en nosotros. No seamos egoístas. No creamos solamente, y es que yo, y es que a mí, y los demás, no sé. No sé ni cómo se llama el fulano. Si somos una iglesia, debemos conocernos los unos a los otros. Debemos compartir, porque si no conocemos a los miembros de la iglesia, pues mucho menos los vamos a ayudar, ¿verdad? Y la ayuda no es monetaria. La ayuda no siempre es con mercados. A veces una palabra transforma la vida de muchos. Y he conocido aquí testimonios de muchos hermanos que han cambiado sus vidas. Nos conocemos tal vez de niños.
y hemos tenido defectos, pero en verdad uno ve los cambios. Y la invitación, hermanos, es a unirnos como iglesia en Cristo, no a destruirnos, no a buscar las faltas de los demás. Al contrario, si tiene una falta, ayúdelo, pero no lo hunda. No miremos la paja en el ojo ajeno cuando en nosotros hay una viga, porque es triste ver cómo, como iglesia, en vez de animarnos, muchas veces nos desanimamos. La iglesia está es para ayudarse, para estar en los momentos difíciles, porque acá hay muchos que hoy sienten dolor, que han perdido un ser querido. Hay muchos que están pasando por necesidad. Hay muchos que están enfermos. ¿Cómo nos vamos a gloriar de eso? Diciendo lo que hacemos o no hacemos, cuando muchos pasan por necesidades. Solo miramos nuestro entorno y nuestra familia y no nos damos cuenta que somos una iglesia donde hay necesidad y donde podemos ayudar. El mundo hoy en día está peor. Cada quien busca lo suyo. A nadie le preocupa nada. Y nosotros somos la luz. Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Nosotros somos miembros de una congregación dispuesta a servir, a ayudarnos. Hagámoslo de corazón, hermanos. Pongamos a Dios en primer lugar, porque el que pone a Dios en primer lugar nunca quedará en vergüenza. Ese es el mensaje que he traído para toda la iglesia de Cristo. Espero que sea Dios ministrando nuestras vidas y en verdad no llevemos la palabra en vano, no seamos solo oidores. Yo les invito, hermanos, que cada vez que alguien predique en este púlpito, podamos de verdad tomar nota. Y no que en 8 días preguntemos, ¿y quién predicó? ¿Qué dijo? ¿Alguien me puede decir quién predicó hace 8 días? ¿Sí ven? Y es algo que nos pasa, y no es por criticarnos, pero en serio, les hago esta invitación con todo el amor del mundo. Traigamos una agenda, tomemos apuntes, y verá que se los aseguro, que no nos vamos a quedar dormidos, y vamos a saber de qué nos habla Dios. Porque si tomamos apuntes, al otro día los voy a leer, y voy a profundizar, y voy a aprender más. Y si tengo una duda, pues le escribo al hermano. Venga, hermano, usted estaba hablando de esto, pues yo no lo encuentro. ¿En qué parte estaba? Eso es buscar a Dios. No solamente leer la Biblia para mí. No, es que yo ya leí la Biblia. Yo ya oré. ¿Sí? ¿Y dónde está el servicio a los demás? Sí, muchas veces nos preocupamos por nuestra espiritualidad, que claro, debemos hacerlo, ni más faltaba. Pero el Señor nos mandó fue a servir, no a que nos sirviera. Entonces aprendamos a hacer ese ejemplo de servir y no esperar a que nos sirvan. Mira, yo recuerdo mucho que cuando alguien estaba acá, en este púlpito, habían hermanas que hoy no están con nosotros y se les extraña en el amor de Cristo. Que se paraban, entraban a esa cocina y te daban un vaso con agua. ¿Cierto? Hoy en día ya no pasa, porque el amor entre nosotros se está apagando. Y ahorita dice el hermano Gilberto, es que ya no hay agua. Muy bien. Y la respuesta sería, pero en la tienda venden agua. ¿Sí ves? Dios siempre nos da soluciones. Nosotros como iglesia de Cristo no busquemos los problemas, busquemos siempre la solución. Porque lo que no existe, para nosotros, para Dios, sí existe. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Muy bonito verlos así sonrientes. Yo sé que algo queda porque la palabra de Dios no entra en vano. Dios los bendiga.